Aspecto número 23. Aspecto número 23. Oigan lo que es el aspecto número 23. Es que Dios envió el Espíritu de su Hijo. Pero oigan bien cómo dice la palabra, porque queremos entender la palabra. Queremos saber qué significa eso. Dios envió el Espíritu de su Hijo dentro del corazón de los creyentes. Dios envió el Espíritu de su Hijo dentro del corazón de los creyentes. Lo vamos a leer, está en Gálatas 4:6. Vamos a poner Gálatas 4:6. Ustedes saben que su pastor está empeñado en que aprendamos la Biblia en una manera acertada, en una manera de que al hablar no erremos, al hablar no cometamos error, ni hablemos evangelio mezclado, ni hablemos especulaciones, sino que hablemos la pureza de la palabra en certidumbre de fe. ¿Ok? Dice, y por cuanto sois hijos, pero ponga atención a la palabra, lo que Dios le dice a usted. Y por cuanto sois hijos, porque uno oye que es hijo de Dios, hermano. Hemos oído mensajes a granel, hemos oído mensajes en cantidad y oímos que somos hijos de Dios y que esto y que lo, pero mire, al estudiar queremos revelación. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. En este contexto, ser hijos es que Dios envía a nuestro corazón el Espíritu de su Hijo. Usted ha oído del Espíritu Santo. Usted ha oído del Espíritu de Dios. Usted ha oído del Espíritu. Pero ahora le dicen el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de su Hijo. O sea que Dios, debido a que tú eres hijo, te da el Espíritu del Hijo. Dios te da el Espíritu de Dios, pero eso es para otra cosa. Dios te da el Espíritu de Cristo, pero eso es para otra cosa. Dios te da el Espíritu de vida, pero eso es para otra cosa. Dios te da el Espíritu de gracia, pero eso es para otra cosa. Y como gracias a Dios, esta iglesia es bendecida porque estudia la Biblia específicamente. Entonces, cada vez que vienes a tu clase, a tu cátedra, sales de aquí pulidito, porque vas aprendiendo cosas que no sabías. Dios nos da a nosotros cada reunión cosas que tú no sabes. Y eso está en la Biblia, porque dice que cosas que no han subido al corazón del hombre, Dios las tiene preparadas para los que le aman. Yo estoy seguro que tú amas a Dios, por eso estás aquí. Entonces dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, papaíto. Fíjese que en inglés sería daddy. Eso quiere decir en inglés Abba, Padre. Abba, Padre, la primera es expresión hebrea, pero le están agregando un diminutivo a papá. En hebreo, Abba es diminutivo, como que dijéramos daddy, como que le digas a Dios, daddy, papaíto. Mira qué tremendo es este asunto, porque como tú eres hijo de Dios, porque Él te engendró, tú naciste de Dios, y claro que ya entendiste que fuiste creado por Dios, etcétera, hecho por Dios, etcétera, formado por Dios, pero ahora entiendes que eres hijo. Y por cuanto eres hijo, viene Dios y dice, te voy a dar en tu corazón el espíritu de mi hijo, el espíritu de mi hijo. Entonces, veamos pues, ¿qué es el hijo? Vamos a leerlo aquí mismo. Vamos a primera de Juan 5:12. Primera de Juan 5:12. Porque usted tiene que descubrir que usted es un hijo de Dios.
Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Fíjate que desde que tú creo que tienes uso de razón, ¿te acuerdas que tú le has dicho a Dios, Padre? Todos nosotros algún día hemos orado. Y cada vez que nos ponen a orar le decimos Padre Celestial. ¿Sí o no? Es más, el Padre Nuestro se lo enseñan a uno desde chiquitito. Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces noten que una persona se da cuenta que es hija de Dios cuando le dice a Dios Padre. Y por eso es que muchos dicen que son ateos, pero uno se da cuenta que no son ateos. Porque los ateos tienen cierta filosofía o cierta manera de decir que ellos no creen en Dios. Pero cuando usted los oye hablar, usted los agarra en curva, porque ese mismo que le dijo a usted que es ateo y que no cree en Dios, de repente dice, como dice el Padre Celestial, dice. Imagínese, él le dice que es ateo, pero usted lo oye hablar y él de repente dice, como dice el Padre Celestial. Bueno, ¿es ateo o no es ateo? No es ateo porque dice que cuando se golpea la mano grita, ¡ay, Dios mío, ayúdame! Dice que es ateo, pero cuando ya habla se da cuenta uno que no es ateo, solo está engañado en la mente. En la mente muchos dicen que no hay Dios, en la mente muchos dicen que Dios no existe, en la mente muchos dicen, no, yo no creo en eso. Pero de repente se dan cuenta y dicen, pero ¿qué está pasando conmigo? Empieza a hablar de Dios. Entonces, el hecho de que Dios diga que nosotros somos hijos y que por eso nos envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, entonces ahora nosotros nos damos cuenta que somos la corporificación de Dios. O sea que nosotros somos los que tenemos la vida divina, porque dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Si yo soy hijo de Dios, yo tengo la vida de Dios en mí. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir papaíto. Yo le puedo decir papaíto. Nadie le va a decir a Dios papá si no es hijo. Una vez una persona le dice a Dios papá, automáticamente esa persona es hija. Muchos no profesan ser cristianos y a veces usted les habla y le dicen a usted, es que yo creo en Dios a mi manera. ¿Ha oído usted esas expresiones, verdad? Es que yo creo en Dios a mi manera, yo no creo como el hermano Carrillo. Dice, él cree a su manera y yo creo a mi manera. Así usted se encuentra con gente, cuando usted va a acompañar a sus hijos a la escuela, ahí encuentra personas muy buenas y hasta se hacen amigas de usted y le dice, mira, yo soy católica, no te vayas a meter con mi religión. Yo respeto la tuya y tú respetas la mía. Así le dicen a uno, ¿no? ¿Dónde está la hermana Aurora? ¿Sí? La hermana Aurora le dijo a la hermana Betty así. Le dijo, no te metas con mi religión, tú eres mi vecina, yo te respeto a ti, tú respétame a mí y tranquilita nos la vamos a llevar, pero no me hables de tu religión. Ahora es maestra aquí de los niños. Ahora aquí da clases a los niños. Después de que no quería saber nada, de que no le dijeran nada, ahora dice, pastor, dice todo lo que me estaba perdiendo por andar diciendo que mi religión la respetaran. Dice, estaba perdiéndome la verdadera palabra de Dios. Mire, entonces nosotros tenemos que saber que somos hijos. Así que el espíritu del Hijo de Dios
es el espíritu de vida. El espíritu del Hijo de Dios es el espíritu de vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Si Dios dice que le envió a su corazón el espíritu de su Hijo, y ahora le dice, y si tú tienes al Hijo, tú tienes la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. Cada vez que tú confiesas que Jesucristo es tu Salvador, que Dios es tu Padre, cada vez que tú confiesas eso, Dios te está salvando. Dios te está salvando. Dios se está formando en ti. Por eso es importante que nosotros hablemos en todas partes de Cristo. En todas partes, en tu trabajo, en tu escuela, en la oficina, en el bus, donde quiera que tú estés, habla de Cristo y Dios te está salvando a ti. La palabra de Dios lo salva a uno. Entonces, vamos a leer otro versículo. Vamos a Romanos 8:2. Romanos 8:2. Mira cómo dice este. Porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida. Tú tienes que saber que todo en nosotros se mueve bajo leyes, bajo leyes. Todo lo de Dios es bajo leyes. Está la ley del pecado. Está la ley de mi mente. Está la ley de la carne. Todo en el universo se mueve bajo leyes. Toda vida tiene una ley. Los pájaros son dirigidos por una ley de vida de pájaro. El elefante es movido por una ley de vida de elefante. El chango es dirigido por una ley de vida de chango. ¿Qué haría usted si un chango hablara? Ese rompería la ley de changos. Y al hablar sería humano, porque solo los humanos hablan. Por lo menos ahora, antes hablaban los animales, pero ahorita, cuando el hombre cayó, los animales dejaron de hablar. Pero antes de que el hombre cayera, él podía hablar con los animales. Y si alguien me dice a mí, usted está equivocado, pastor, ¿quién dice si Eva podía hablar con la serpiente? ¿Sí o no? Ok. Entonces, veamos pues que todo tiene una ley. La ley del espíritu de vida en Cristo. Cuando Cristo viene a tu vida, Él está en tu corazón. Tú tienes la capacidad de vivir la vida de Cristo, si lo dejas que Él opere, que Él te gobierne. Porque muchos no saben cómo funciona este asunto. Desde el momento que alguien reconoce a Cristo como el Salvador personal de su vida, Dios le da el espíritu de su Hijo en su corazón. Y ya le puede decir papaíto. Pero esa vida no es solo para decirle papaíto. Esa vida es para vivir al papaíto. Porque de tal palo, tal astilla. Entonces la vida que Dios nos ha dado es para que cooperemos con Él. De la única manera que un cristiano puede vivir la vida de Cristo es negarse a sí mismo. Si yo me niego a mí mismo y yo le digo, papaíto, tú vives aquí, te doy permiso que uses mis virtudes humanas para que te expreses. Y cuando tú le dices así a Dios, Él opera en tu corazón y entonces en vez de contestarle mal a tus hijos, dejas que Cristo le conteste a tus hijos a través de ti y la cosa cambia. Dejas que Cristo a través de ti ame a tu esposa, la cosa cambia. Porque la diferencia entre Cristo y tú es que tú eres el viejo hombre y Cristo es el nuevo hombre. ¿Por qué crees que en Efesios dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama
a la iglesia. Si yo entiendo que tengo la vida de Dios dentro de mí y colaboro con Él, cuando yo voy a hablarle a mi esposa, yo no le digo, oye vieja, no, que no. Porque eso es de la carne, ¿verdad? Sí, como dijo Jorge, mejor digo, yo le digo mi nuevita, oye nueva. ¿Verdad? Porque cuando uno usa a Cristo para tratar a su prójimo, desde la esposa, los hijos, ya no digamos al patrón, si uno lo trata con el Cristo que tiene uno adentro, nunca los ofende. Cristo no ofende a nadie nunca. Lo puede ofender de decir la verdad. Porque el día que Cristo habla a través de ti a tu patrón que no es cristiano, se va a ofender él, pero es Cristo diciéndole la verdad. No lo estás ofendiendo en tu carne, sino que la verdad lo está molestando. Pero notemos pues, porque esto así funciona, es una ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús no solamente te hace quedar bien con el prójimo y con Dios, sino que te libera ¿de qué? Pero ahora debes de notar que solo una ley puede derogar otra ley. Si yo quiero vencer al pecado, yo tengo que dejar que la ley del Espíritu de vida me libre. Solo la ley del Espíritu de vida me libera del pecado y de la muerte. Ahora noten, porque muchos no saben que al vivir a Cristo se están liberando no solamente del pecado, sino también de la muerte. Porque todos nosotros estamos destinados a morir físicamente. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu de vida nos gobierne, como dijo mi hermana Gloria, entonces la vida de Dios está posesionando de nosotros y el elemento del Espíritu de vida, que es vida, el elemento, está absorbiendo en nosotros la muerte. Entonces, en otros versículos ustedes van a encontrar que el dejar vivir a Cristo su vida en nosotros nos hace que desaparezca de nosotros la muerte, al grado de que si nos morimos antes de que Cristo regrese, cuando Él regrese nos va a resucitar. ¿Por qué? Porque el elemento muerte fue absorbido por el elemento vida. Nosotros nos encontramos en una batalla diaria de la vida contra la muerte. La vida está, si le damos lugar a la vida, pues la muerte en nosotros va a ir desapareciendo y desapareciendo y desapareciendo al momento de que vamos a llegar al momento en que está totalmente formada en nosotros la vida. Entonces nosotros calificamos para resucitar de entre los muertos. Porque Cristo, o sea, la medida que tú tengas de Cristo, con esa medida vas a resucitar. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo para que clames, papaíto. ¿Y sabes por qué Dios se declara de esta manera? Porque Él quiere que sepas que tienes un papá bien rico. Los cristianos somos hijos de un papá riquísimo, riquísimo. Todo lo que tú le pidas a tu papá, Él te lo da. Amén. Entonces, vamos a leer en Gálatas 3:14, porque algunos tienen la mentalidad de los judíos, y los judíos no entendían por qué vino Cristo. Miren cómo dice aquí: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Noten ustedes, porque esto es bonito. Si aprendemos la Biblia acertadamente, nosotros vamos a ser muy felices porque vamos a entender la mecánica de todo el asunto, de cómo es que Dios nos salva y nos hace herederos y ricos y triunfantes y victoriosos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. Ustedes saben que a Abraham lo ponen como el papá de los judíos, el papá de los árabes, el papá de los cristianos. Abraham lo usa Dios como una base para que todos entendamos. Abraham lo pone Dios como un creyente, como alguien que era de fe. Y
le hizo Dios una promesa. Él le hizo una promesa, pero en el Antiguo Testamento esa promesa no se veía con toda la claridad que se ve en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la promesa estaba dada en figuras, en sombras, en parábolas, pero la promesa era que Dios le iba a dar a toda la gente el Espíritu. Porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a las naciones, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, le estaba diciendo que a través de su hijo iba a nacer el que era de la promesa, para que toda la gente tuviera en su corazón a Dios. Noten cómo esto es básico, entender lo que en el Antiguo Testamento se dependía de una ley externa, se dependía de mandamientos escritos en pergamino, se dependía de letras. Pero en el Nuevo Testamento ya no se depende de letras ni de libros exteriores. Por eso la Biblia, si no está escrita en nuestro corazón, de nada nos sirve este libro. Es un libro cualquiera, externo, fuera de nosotros. Pero la Biblia dice que si esas letras se escriben adentro de nuestro corazón, entonces nosotros estamos circuncidados del corazón, y esa letra ya no es una letra escrita en un papel, sino escrita en las tablas del corazón, para que seamos dirigidos desde adentro por el Espíritu del Hijo, porque nos dieron el Espíritu del Hijo y podemos clamar con ese Espíritu y pedir ayuda, y el Señor nos auxilia. Entonces dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y ahí podemos leer en Gálatas 4, vamos a leer ahorita. Leamos en Gálatas 4, versículos del 4 al 6. Gálatas 4, del 4 al 6. Gálatas 4, del 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Se da cuenta entonces que desde el Antiguo Testamento Dios prometió? Pero los judíos, los israelitas, como no tenían un corazón abierto para Dios, ellos no hicieron caso a todas las profecías, a todos los anuncios, a todo lo que se decía de que iban a ser un niño, de que iban a ser de una virgen, que iba a ser el Salvador del mundo. Ellos no lo creyeron. Pero el problema es de que las naciones no entendieron tampoco cómo eran los tratos de Dios, porque las naciones, cuando mataron a Jesús en Jerusalén, las naciones se enojaron y dijeron que los judíos eran los culpables de la muerte de Cristo. Y empezaron a odiar a los judíos, y las naciones empezaron a odiarlos a tal grado que Hitler les mató 6 millones de ellos, porque no entendieron que era plan de Dios de cegarlos a ellos para tener misericordia de nosotros. Porque si ellos no hubieran sido cegados, entonces ellos nos hubieran enseñado a nosotros la ley. Pero Dios tenía que cegarlos, porque Dios decía en su corazón, mi meta no es que las naciones guarden los 10 mandamientos. Mire, hermano, cualquier grupo que se pone a enseñar eso a la gente no ha entendido los tratos de Dios. Porque los tratos de Dios no son que nosotros vayamos a todo el mundo a enseñar letra. Imagínense, voy yo, el hermano Carrillo, y voy a enseñar letra. Si voy a enseñar letra, ¿qué hago? Una secta. Los voy a matar. ¿Por qué? Porque les voy a decir que hay que guardar el sábado, que no hay que comer carne, ¿sí? Que no hay que hacer, ¿no? Y póngale, mire, esos son
Esas son declaraciones mayores cuando uno le dice a la gente que hay que guardar un sábado literal, que no hay que comer carne. Esas son declaraciones de asuntos mayores. Pero los cristianos a veces, algunos no tienen asuntos mayores, pero tienen asuntos menores. A las hermanas les dicen, no te puedes poner aretes, no te puedes pintar, no te puedes maquillar. Y las pobres hermanas con el pelo todo maltratado, ni siquiera las puntas te puedes quitar. No, y usted va a iglesias donde las hermanas parecen escobas viejas. Sí. Pero ¿por qué el hombre produce religión? Si Dios no nos ha mandado a nosotros a producir religión. Dios nos ha mandado a nosotros a ayudar a la gente que cambie internamente. Que cambien internamente. Por eso usted no me va a oír a mí predicar, hey, hermana, no te puedes cortar el pelo. Hey, hermana, no te puedes maquillar. Hey, hermana, no puedes usar pantalón. Y usted va a otras congregaciones y solo eso predican todos los domingos. Todos los domingos. Ya están despantalonadas, pero le siguen diciendo que se despantalone. Saber qué quiere decir eso, pero suena como bueno. Dios a nosotros, por eso fue que los judíos Dios los tuvo que cegar, porque ellos hubieran vuelto a toda la gente del mundo entero legalista, y ahora Gilmar anduviera con unos canelones así, con un traje negro y con un sombrero negro. Y shalom a todos. Ahí ya se la sabe, andaría shalom, Xochitl, shalom, ¿sí? Y la Xochitl andaría con unas faldas bien hasta abajo y pura misionera de los... No, y de sus uñas no la dejarían, ¿qué? ¿Sí? ¿Aló? Shalom, shalom. Dice Mashlonja. De todo se puede hablar aquí. Pero el asunto es se da cuenta que lo que Dios quiere es gobernarlo a usted internamente. Para eso le dio el Espíritu de su Hijo. Para eso le dio la promesa. La promesa es recibir el Espíritu Santo. Y tampoco vayamos a ser extremistas. Ayer estaba un hermano platicando conmigo ahí en la fiesta de la hija de Gustavo, de su cumpleaños. Él es papá de una compañerita de Yossi y yo me puse a platicar con él. Y muy, muy entendido él, y estaba diciéndome, fíjese pastor, dice que usted tiene razón, dice, porque hoy las iglesias todas enseñan diferente, todas. Unos enseñan una cosa, otros enseñan otra. Y fíjese, me dijo que yo estoy bien convencido que la palabra más sana y pura que hay en la Biblia es predicar que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y ahorita yo ando por ahí con una congregación, dice que me quiere quitar mis conceptos, quiere llevarme a una doctrina de solo Jesús. Entonces le digo yo, tenga cuidado hermano, porque se va a perder de muchas bendiciones. Si no entiende usted, no, me dijo, yo entiendo bien clarito que Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu. Entonces lo invitamos, pero lo importante entender es que Dios quería entrar en la gente. Eso es lo que no entendieron los judíos. Los judíos no entendieron que la promesa dada a su padre Abraham era que iban a entrar, que Dios iba a entrar dentro de ellos. ¿Verdad? Porque esto es lo que declara Gálatas. Y dice que vino a liberarlos de la ley. O sea que cuando Cristo vino a esta tierra, la razón por la cual Él muere en la cruz y Él resucita es para liberar a la gente de vivir bajo una ley. Entonces nosotros no vivimos bajo leyes, ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento. No estamos bajo leyes externas, estamos bajo leyes internas. No es lo mismo que a usted le diga no haga esto de afuera, a que le diga no haga esto de adentro. Entonces, gracias a Dios que estamos entendiendo que
Dios entonces a nosotros nos dio la bendición grande de entender, y ya casi termino, denme unos minutitos más nada más para decirles que cuando el Hijo murió en la cruz, oigan esto pues, porque esto nos va a ayudar a entender lo que estoy hablando. Cuando el Hijo murió en la cruz, Él era Cristo. Cuando el Hijo murió en la cruz, Él era Cristo. Pero luego que Él entró en nosotros, de acuerdo a lo que estamos estudiando, Él entró en nosotros con la posición de espíritu. Él muere en la cruz, Cristo murió en la cruz. Pero ahora viene Él y se sopla en los discípulos y les dice: recibid el Espíritu Santo. Entonces noten, pues cambia. Fuera de nosotros en la cruz, Él muere como Cristo, pero en resurrección, dentro de nosotros, Él es el Hijo, el Espíritu. El Espíritu es el Hijo. Allá es el Hijo que muere en la cruz, aquí es el Hijo que da vida. Allá muere por nuestros pecados, nos redime, nos reconcilia, nos justifica. Aquí adentro nos regenera, nos santifica. Es importantísimo que usted entienda lo que es Cristo afuera de usted y lo que es Cristo adentro de usted. Fuera de usted, Él es el que muere en la cruz. Dentro de usted, el Espíritu del Hijo está dentro de usted. Está hablando de dos cosas distintas. Primero, Él vino como hijo bajo la ley para calificarnos, para hacernos aptos de participar en este camino, para compartir con nosotros ese parentesco. Lo repito, primero, Él viene como hijo bajo la ley para darnos calificación, para que participemos de la filiación, para hacernos hijos. Y eso es dándonos su espíritu. Por cuanto sois hijos, envió el espíritu de su Hijo dentro de vuestros corazones. Después que Él finalizó ese trabajo de la redención, Él viene en resurrección como el espíritu vivificante, y en ese estado Él obtiene el nombre de Espíritu del Hijo. Espíritu del Hijo. En la cruz muere visiblemente Cristo. En resurrección, Él es el Espíritu del Hijo, porque Él se puede aparecer y desaparecer. Aparecer y desaparecer. Pero la idea de Dios al resucitar es que todos entendamos que Él iba a entrar en nosotros. Ahora, cualquiera que le diga a usted que Dios no mora dentro de usted, está equivocadísimo. Con solo que usted le diga: Señor Jesús, Él vive adentro de usted. Ninguno le puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Entonces descubre que tú eres alguien muy especial. Tú no eres chamuco. Pareces, pero no eres. Con solo el hecho de que tú, cuando te vas a dormir y le dices: Señor, dame un descanso reparador, fortalece mi alma. Señor Jesús, fortalece mi cuerpo. Señor Jesús, te amo. ¿Tú eres hijo? Tú eres hijo. Aleluya. Entonces, después que el Señor finalizó el trabajo en la cruz para arreglarnos y darnos calificación para ser hijos, Él se llama entonces el Espíritu de vida dentro de nosotros. Hoy día, nuestra realidad como creyentes radica en que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Esa es la realidad como creyentes. La gente nos puede ver caminar en todas partes. Usted puede andar en Disneyland y creen que es hermano de Mickey. Pero la realidad es que usted, al andar en Disneyland, usted es hermano de Cristo. ¿Sí? Es paseador, pero usted, la realidad suya no es Mickey Mouse, ni Minnie.
la realidad suya, donde quiera que usted ande. Mire, usted va manejando en el freeway, ahí van hasta impíos, van manejando ahí, ladrones, asesinos, pero usted es hijo. Aleluya. Usted es hijo. Usted es hija, usted es hijo. ¿Por qué? Porque usted tiene el espíritu del hijo. ¿No ve que cuando se le atraviesa algo dice, Señor Jesús, ayúdame? Mire. Y como nosotros a veces solo cuando estamos en aflicción se nos echa de ver que somos hijos. Yo me acuerdo una vez íbamos para Los Ángeles con el hermano Carlos Hurtado y de repente, hermano, viene un carro al contrario en el freeway. Al contrario, y viene en el mismo carril donde vamos nosotros. Y yo solo me acuerdo que el hermano Carlos Hurtado gritó y dijo, la sangre de Cristo tiene poder, gritó. Y mire, hermano, ese carro se fue para allá y se fue a estrellar al paredón. Al paredón, sí. ¿Te acordaste del chiste ese de la Yucle, verdad? Que no, sí, a mí me contaron uno que aquí en la Yucle iba uno manejando y llamó a la policía y le dijo, todos van contra la vía, dijo, por favor, manden patrullas. Y le dijo el policía, el único que va contra la vía eres tú. Bueno, que no se nos olvide entonces, con eso terminamos nuestra lección de hoy. Esta fue la lección de hoy, entender que nosotros somos gente que tiene dentro de ella el Espíritu de Dios. Con solo eso que hayas aprendido hoy, vas a andar consciente en todas partes, donde quiera que estés, vas a estar consciente, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Terminemos con Romanos 8:16. Romanos 8:16. Romanos 8:16. Mire cómo dice pues. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Aleluya, mira, de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo. O sea que adentro de ti, el Espíritu de Dios le habla a tu espíritu. Mira, el Espíritu con mayúscula es el Espíritu de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu con minúscula es el espíritu humano. El Espíritu Santo le da testimonio al espíritu humano. Adentro de ti te dice el Espíritu, eres hijo, eres hijo, eres hijo, eres hijo, eres hijo, eres hijo. Así que la palabra está a favor de nosotros. ¿Puedes oír la voz que te dicen desde adentro que eres hijo? Todos nosotros oímos esa voz. Así que nunca te sientas solo. Nunca te sientas, hermano, despreciado. Nunca te sientas como que nadie te pone atención. Tú eres hijo. Tú eres hijo. Deja que eso penetre. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano, el Espíritu Santo es mi guía. Soy nueva criatura, no tengo ataduras, soy de la familia celestial. Dios es mi Padre, Cristo es mi hermano, el Espíritu Santo es mi guía. Soy nueva criatura, no tengo ataduras, soy de la familia celestial. Vamos a hacer algo, vénganse paradito, aquí en el altar cabemos.